Organismos de socorro luchan contra 8 incendios forestales, 3 de ellos fuera de control en Cundinamarca, Tolima y Boyacá. Condiciones geográficas impiden el control del incendio en Albán, Cundinamarca. Empezó hace 8 días y ya amenaza varias fincas de la región. Juzgado tercero especializado en Neiva niega medida provisional para encender el Quimbo en el Huila. Nueva orden de captura con fines de indagatoria frenó la libertad del ex jefe paramilitar Ramón Izaza. Un promedio de 14 personas cada hora fueron presentadas por la Fiscalía para imputación de cargos durante el 2015. Gobierno denuncia que diputados en algunas regiones del país están cobrando coimas para el proceso de elección de contralores departamentales. Administración de Enrique Peñalosa evaluará cobro para vehículos matriculados fuera de Bogotá que ingresen y circulen en la capital. Los éxitos y los fracasos del deporte colombiano en 2015. El jamaiquino Usain Bolt elegido como el mejor deportista del mundo. El 2015 ha estado lleno de acontecimientos que han marcado la historia y han sido inmortalizados gracias a la fotografía. Al final de la emisión, desde el Parque Nacional, las mejores imágenes de este año en el país. Una exposición que rescata las raíces de nuestra cultura colombiana es protagonista de Mis Amigos de Hoy. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La Comisión de Reforma Tributaria entregó sus conclusiones. 2. Se propone aumentar el IVA mucho más allá de lo que la gente cree. 3. Los propósitos generales de la Comisión Tributaria. Y tengo ñapa, una acción absolutamente ejemplar de los cafeteros de nuestra nación. 1, 2, 3 y mi ñapa cafetera al cierre. Buenas noches. Una difícil situación se vive hasta ahora en varias regiones del país afectadas por incendios forestales. Según la Unidad de Gestión de Riesgo, hay 8 conflagraciones activas en 3 departamentos. Las situaciones más críticas se presentan en las poblaciones de Albán y de Fuquen en Cundinamarca. Más de 1.500 hectáreas de bosques y pastos han sido consumidas por incendios en diciembre. En este momento se mantienen activos 8 de ellos, 3 por fuera del control de los organismos de socorro que hacen grandes esfuerzos por tierra y aire para contenerlos. El gobierno insistió en el llamado a la responsabilidad para que estas emergencias no se multipliquen. Más del 90% de los incendios que se desarrollan en el país, infortunadamente son provocados por agentes, por personas que de una manera inescrupulosa prenden las zonas por distintas razones, distintas circunstancias. Este incendio en Albán, Cundinamarca, es uno de los que más ha consumido vegetación y ha destruido varias fuentes de agua. Según los organismos de emergencia, lleva más de 8 días ardiendo. La altura, tanta roca, ha sido imposible llegar hasta el centro del incendio. Nos ha tocado que contraatacar por las laderas. Aunque pues el helicóptero nos está colaborando mucho con las descargas de agua, pero igual ha sido imposible porque las piedras se calientan y al caerles agua pues obviamente estallan y hay deslizamientos tanto de piedra como caída de árboles. La preocupación grande es que el incendio está bajando ya a nuestras fuentes hídricas, ya está llegando a los nacimientos de agua y pues eso es muy lamentable para nosotros. Afectado por el agua, por los animales que quedaron sin agua. El humo nos ha perjudicado mucho. Hoy empezó la entrega de nuevos recursos a los organismos de emergencia. 15 carros de bomberos a 15 municipios. Mañana el presidente de la República presidirá en Girardot una reunión en la que se entregarán aproximadamente 2.000 kits personales para los organismos de socorro que están en el combate a los incendios forestales. En los lugares más complejos, la Fuerza Aérea y el Ejército están haciendo descargas de agua y químicos retardantes. Han lanzado hasta ahora más de 1.800.000 galones. Por su parte, la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente pidió al ministro Gabriel Vallejo que declare la emergencia ambiental para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño y los incendios forestales. El documento enviado por la Procuraduría pide que se declare la emergencia ecológica y social ante la poca eficiencia de los municipios para atender emergencias como incendios forestales. Se puedan hacer los traslados presupuestales para adquirir en el término de la distancia equipos Bambi, fortalecimiento de los cuerpos de bomberos. También se pide que de las compensaciones ambientales se destine un porcentaje para la creación de un fondo que permita fortalecer organismos de emergencia. Con el 1% de las compensaciones,
únicamente destinado a fortalecer los cuerpos de bomberos. Algunos alcaldes salientes pueden ser sancionados disciplinariamente por hacer caso omiso a las recomendaciones del IDEAM. Una indagación que se está adelantando en sede preventiva por ahora contra alcaldes que han desatendido las innumerables señales del IDEAM. Finalmente pide que los alumbrados de las diferentes ciudades solo estén hasta el próximo 31 de diciembre. Un juez de Neiva negó la solicitud elevada por el gobierno para reactivar la operación de la represa del Quimbo luego que fuera apagada por orden de la Corte Constitucional. Pese a que el Juzgado Tercero Especializado de Neiva admitió la tutela interpuesta por el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca para reactivar la generación de energía en el Quimbo, negó la medida provisional que buscaba encender inmediatamente las turbinas por considerar que presenta efectos adversos importantes para el medio ambiente. Nosotros ya elaboramos un documento donde solicitamos que se ratifique la decisión del Tribunal Administrativo del Departamento del Huila de las medidas cautelares, pero que al mismo tiempo se ordene de inmediato vaciar el proyecto directo del Quimbo como única alternativa para impedir la mortandad de los peces de Betania. Además destacaron las pruebas técnico-científicas que solicitó el despacho judicial a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAN, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la multinacional Enguesa para conocer la situación real que presenta el proyecto El Quimbo. En la primera semana de enero, el Juzgado Especializado de Neiva definirá la suerte de la tutela que interpuso el Ministerio de Minas y Energía para la reactivación del Quimbo en el Huila. Una nueva orden de captura con fines de indagatoria frenó la libertad del ex jefe paramilitar Ramón Izaza, que ordenó el Tribunal Superior de Bogotá. Izaza seguirá detenido en la cárcel La Picota. A pesar de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del ex jefe paramilitar, una nueva orden de captura con fines de indagatoria expedida en su contra por la Fiscalía 54 especializada de Medellín el pasado 21 de diciembre por la muerte de 2 hombres en septiembre de 2002, frustró su salida de la cárcel La Picota de Bogotá con libertad condicional. La defensa de Izaza aseguró que el ex jefe paramilitar merece la libertad, pues ha cumplido con la pena de 8 años de prisión establecida por la ley. Y él va a seguir cumpliendo, él lo ha manifestado, ¿sí? Así como creyó en el proceso de justicia y paz, así como se sometió a la justicia y creyó en la justicia, él va a seguir cumpliendo. Según el abogado, Izaza ha reparado a las víctimas. Él entregó todos sus bienes y todas sus pertenencias y todo lo que tenía para reparar a las víctimas. A esta hora, el INPEC revisa la situación del ex jefe paramilitar. Lo único cierto es que por lo menos hoy no recuperará su libertad. El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo reveló que en este año la entidad imputó cargos a 124.000 personas. Los principales objetivos de los investigadores fueron los delitos contra la corrupción, los falsos testigos y falsos reclamantes de tierra. La Fiscalía reveló que en el año 2015 se realizaron 124.793 imputaciones de cargos, es decir que cada hora 14 personas fueron presentadas ante jueces de garantías por diferentes delitos y muchos de estos casos se adelantaron con una orden de captura previa. Estos son casos donde se les llevan a los jueces unas hipótesis delictivas para que ellos a su vez ordenen las capturas correspondientes. En 2015, 76.000 personas fueron llamadas a juicio y 30.000 fueron enviadas a la cárcel. De ellas, 8.806 eran integrantes de bandas criminales. Y es que en Colombia hay muchas formas de criminalidad. Todavía tenemos un gran camino por recorrer. En materia de corrupción se hicieron 1.533 imputaciones, 928 personas fueron llamadas a juicio y 345 fueron condenadas. Los delitos de cohecho por dar o ofrecer, es decir, comisiones, coimas, el delito de peculado por apropiación, es decir, la mal utilización de los dineros públicos y el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Por falsos testigos hubo 87 imputaciones, 20 llamados a juicio y 22 condenas. Son casos del día a día, donde se quiere a través de falsos testimonios enlodar a personas o desviar las investigaciones. La Fiscalía también indicó que por falsos reclamantes de tierra se conocieron 149 casos. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, denunció que varios diputados en diferentes regiones del país están cobrando millonarias sumas por el voto para la elección de contralores departamentales. El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República dice que es una situación muy preocupante, por eso le pide a la Fiscalía y Procuraduría investigar de inmediato lo que está ocurriendo. Hay algunos diputados en algunos departamentos del país que están haciendo política con el proceso de elección de contralores departamentales y que están cobrándoles coimas a candidatos a las contralorías departamentales hasta por 50 millones de pesos para asegurar el voto por ellos. Explica un caso específico en el departamento de Guaviare. Supuestas dádivas que estarían
pidiendo algunos diputados actuales para poder votar por candidatos al cargo de Contralor Departamental. Ya tiene un antecedente, hace 4 años fueron desvinculados 5 diputados por haber recibido beneficios de este estilo y recibieron sanciones de la Procuraduría hasta por 10 y 15 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. El secretario de Transparencia pidió también a la sociedad civil que se ocupe de vigilar ese proceso de elección de los contralores departamentales. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, exaltó los adelantos en las negociaciones de paz de Colombia. El alto funcionario indicó que con la ayuda estadounidense, nuestro país está cada vez más cerca de acabar con el conflicto civil de mayor duración en el mundo. El diario estadounidense The Boston Globe publicó una columna de opinión escrita por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en la que analiza los hechos internacionales que marcaron el 2015. El alto funcionario expone que con el apoyo estadounidense se han logrado importantes avances en el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC. Con ayuda de Estados Unidos, Colombia se acercó a poner fin a la más larga guerra civil del mundo. En el texto, Kerry también indica que la retoma de relaciones entre Cuba y Estados Unidos se logró gracias a la voluntad de bienestar para los ciudadanos de ambas naciones, exalta el acuerdo climático alcanzado en París y agrega que el éxito se obtuvo cuando se dejaron de lado los intereses particulares y se acabaron las divisiones entre los países y las naciones en desarrollo. El secretario de Estado señala que a pesar de las turbulencias y tragedias, 2015 ha sido un año de nuevas esperanzas para el mundo y ha mostrado que incluso los problemas más difíciles pueden resolverse con unión y voluntad. La directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, reveló que en el último año se atendieron más de 500.000 de personas afectadas por el conflicto. Pese a los recortes en otros sectores, la Unidad de Víctimas continuará con su presupuesto para el próximo año, que será cercano a los 3 billones de pesos. Este año se lograron reparar a 594.000 víctimas del conflicto armado por cerca de 3.1 billones de pesos. Se prevé el compromiso del gobierno colombiano con la financiación del programa de reparaciones. Eso ya estaba, pero se ratifica como un compromiso. Y obviamente aquí lo que tenemos es también un escenario en donde otros actores que no estaban participando en esa reparación van a poder participar y eso nos va a ayudar muchísimo a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Finalmente, la directora de la Unidad de Víctimas anunció que el gobierno pedirá una prórroga para cumplir con la implementación de la Ley de Víctimas que termina en el 2022. El Consejo de Estado llamó la atención a la Unidad Nacional de Protección. Le indicó que la escasa disponibilidad de recursos no es excusa para incumplir con sus obligaciones frente a personas que tienen riesgos de seguridad. El alto tribunal revisó el caso de 2 activistas de derechos humanos en Bogotá que por cuenta de amenazas y atentados de los paramilitares se les determinó riesgo extraordinario. La Unidad Nacional de Protección dejó de cancelar el auxilio de transporte por razones presupuestales, lo que provocó que los activistas se desplazaran en transporte público. La Policía Antinarcóticos reveló que este año los decomisos de cocaína en el aeropuerto El Dorado aumentaron 38%. Las detenciones de extranjeros que pretendían viajar con droga también aumentaron. Cada día son más las modalidades para el envío de droga al exterior a través del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Vitrinas, sobres de Manila, maletas de doble fondo, correos humanos y hasta zapatos son utilizados por delincuentes para camuflar la cocaína de alta pureza. Sin embargo, la policía está preparada y por eso este año solo en el aeropuerto El Dorado ha decomisado 2 toneladas de cocaína que iba con destino al exterior, lo cual representa un aumento frente al año pasado. Un incremento en el 38% con respecto a los resultados de incautación de cocaína del año anterior. A pesar de los controles, hay quienes insisten en prestarse como correos humanos o mulas. En 2014 fueron capturadas 316 personas por este delito, pero este año la cifra ya alcanza las 348. El año pasado 98 fueron extranjeros y este año ya son 105. Tenemos un aumento del 7% en cuanto a capturas, personas extranjeras involucradas como pasantes de droga. Los principales países a los que se envía cocaína son México, España, Holanda y Venezuela. La policía advirtió que seguirá aumentando los controles en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para evitar que tanto extranjeros como nacionales transporten estupefacientes. El designado secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que la administración de Enrique Peñalosa analizará la posibilidad de crear un nuevo cobro o impuesto para los vehículos matriculados fuera de Bogotá que ingresen o transiten en la ciudad. Un nuevo cobro para los vehículos matriculados en otras ciudades y que ingresen a la capital de la República estudia la entrante administración de Enrique Peñalosa. Los vehículos que entran a Bogotá, muchos de ellos no pagan impuestos en la ciudad y deterioran la malla vial y congestionan. Y probablemente estamos también explorando la posibilidad de mirar
peajes de ingreso a la ciudad. Se evalúa si la nueva tasa se aplicará a 700.000 vehículos con placas que no son de Bogotá y que circulan a diario por la ciudad. La iniciativa hará parte del proyecto de cobros por congestión que será presentado al Consejo. Ya hay un estudio muy serio que hizo esta administración sobre cuál podía ser el área de cobro. Nosotros pues vamos a revisar en detalle esos estudios y pues hablaremos con el alcalde a ver qué opciones tenemos. El último intento del distrito por reglamentar los cobros por congestión hablaba de una tarifa de 6.500 pesos para los vehículos particulares que transitaran por una amplia zona del norte de la ciudad. La ministra Natalia Bello anunció la implementación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito de manera virtual. En el futuro no será necesario portar el documento de manera física. De acuerdo con la ministra de Transporte Natalia Bello, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT se deberá expedir de manera virtual y con registro en línea para, entre otras cosas, evitar la modificación de los datos. Hoy en día, para sacar un SOAT que tiene una vigencia de 1 año, pues te expiden el papel de la póliza y debes portarlo. Pues ya debemos avanzar hacia la desmaterialización, que sea virtual, que tengamos esa posibilidad, no tenemos que por qué tener el papel a la mano y que avancemos en ese sentido. El ministerio fijó un plazo de máximo 1 año a las aseguradoras para implementar este sistema. El mismo agente de tránsito te lo tiene que tener en su dispositivo en el caso que no lo porte el ciudadano, pero eso tiene que implementarse y ese es el objetivo del año 2016. El gobierno también anunció medidas más estrictas para quienes quieran sacar la licencia de conducción y así reducir los índices de accidentalidad. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, reveló que el 30% de las inversiones que se hacían en Colombia en el sector de hidrocarburos se desplazó a otros países debido a la alta carga tributaria. De acuerdo con la encuesta de la Asociación Colombiana del Petróleo, el 30% de los actores que participan en el sector desplazaron sus inversiones a otros países como México y Estados Unidos, convirtiéndose en grandes competidores para Colombia. La razón principal, la carga tributaria y el gran costo que hay actualmente en el país. Es costoso operar en Colombia, es necesario reducir esos costos y que aún tenemos trámites que son complejos y dispendiosos. El directivo insiste en nuevos mecanismos tanto de gobierno como del mismo sector para impulsar la industria que se encuentra afectada por los bajos precios del petróleo. Además de algunas medidas que ya se han tomado por parte del gobierno, entendamos que debemos tomar otras adicionales si queremos competir. Si no, no vamos a poder competir. Considera que con políticas claras, la producción en Colombia podría mantenerse por encima del 1 millón de barriles. El vicepresidente Germán Vargas dijo que la plata de la venta de Isagen no se invertirá para cubrir el déficit fiscal de la nación. El vicepresidente de los colombianos, Germán Vargas Lleras, dijo que los recursos producto de la venta de Isagen son bienvenidos para mejorar la infraestructura vial y no deben malgastarse. De esta manera serán bienvenidos estos recursos. Yo señalaría que es cambiar un patrimonio por otro. Lo que no tendría sentido sería convertir los recursos de Isagen en plata de bolsillo para conjurar el déficit fiscal. Pero como si se ha señalado, estos recursos se van a emplear en mejorar la competitividad, en construir las carreteras de Colombia. Bienvenidos los dineros de Isagen. Estas declaraciones las dio el vicepresidente mientras acompañaba a Pablo Cepeda en su acto de posesión como alcalde de Los Tunjanos para el periodo 2016-2019. El gobierno ampliará la cobertura pensional para personas de escasos recursos denominada beneficios económicos periódicos. La medida busca ampliar la cobertura a usuarios que estén por fuera del Sisbén. Los beneficios económicos periódicos son un mecanismo de pensión para aquellos que no alcanzaron un ahorro requerido y las semanas de cotización. El programa estaba pensado inicialmente para aquellos trabajadores informales que no querían quedarse desprotegidos en su vejez. El requisito es ser Sisbén 1, 2 y 3 para vincularse al programa, pero estamos pensando también con el gobierno nacional ampliarlo a Sisbén 4 y empezar a pensar en un programa mucho más fuerte. En el país hay 21 millones de personas en capacidad de laborar, 14 lo hacen en la informalidad, pero muchos no están en la encuesta del Sisbén, pero sí podrían beneficiarse de los BEPS. Sisbén 1, 2 o 3, en Colombia hay más de 16 millones de personas, entonces digamos el objetivo es un grupo poblacional grande, lo que el gobierno está pensando es ampliarlo para buscar otros grupos poblacionales. El programa que fue lanzado en julio ya cuenta con más de 100.000 ahorradores. El gerente de la Federación de Cultivadores de Papa, José Manuel García, rechazó la reducción de aranceles para la importación del producto propuesta por las industrias procesadoras.
La reducción de aranceles para las importaciones de papa la estaría buscando el gobierno ante la solicitud de las industrias procesadoras que trabajan con un producto precocido. Estas compañías temen por un desabastecimiento del producto ante el fenómeno del Niño. Sin embargo, en carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, los productores y cultivadores de papa se mostraron en desacuerdo con la medida. No realice las aprobaciones de importación de papa hoy, dado que consideramos que las podemos conseguir en el mercado. El directivo señaló que los efectos del fenómeno climático pueden reemplazarse con proveedores no tradicionales para una industria que apenas representa el 8%. Ya hemos visto que papa hay y que vamos a tener, al igual que todos los años por esta época. Por otro lado, los porcicultores sufren por el alza en el precio del dólar que incrementó los costos de los insumos. Se transmitirá mucho más de estos incrementos en los costos de producción al consumidor. Ambos sectores están tomando las medidas para enfrentar el fenómeno del Niño. Empresas Públicas de Medellín firmó un crédito externo para financiar su plan de inversión de 2016. De acuerdo con la compañía, se firmó un contrato de crédito por valor de $1.000 millones con 7 bancos internacionales para financiar proyectos de expansión y modernización. Habrá prioridad de recursos para la hidroeléctrica Ituango. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,34% a 1.148 puntos. La acción de Isagen fue la que más subió, con una valorización de 3,65% a 3.265 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más cayó, con una pérdida de 2,88% a 9.450 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 102.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.155 pesos con 22 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.000 pesos y la venden en 3.030 pesos. Un euro cuesta 3.644 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 14,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37 con 51 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.130 pesos. Desde cantantes hasta actrices y activistas, el poder femenino ha sido protagonista en este 2015. Después de comerciales desde el Parque Nacional, los espero con esas mujeres que tienen, no digamos los pantalones, los tacones bien puestos. Ya nos vemos. Mi amigo de hoy es el arte precolombino y por supuesto su inigualable técnica. Más adelante nos vemos. Hola, muy buenas noches. Para mí es un placer saludarlos desde el centro de Bogotá, en el Parque Nacional, uno de los puntos obligados para visitar en este fin de año. Iniciamos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso, si de hacer recuentos o resúmenes de este año que se va se trata, la fotografía es un excelente referente de momentos y de realidades para atesorar. Por eso, diversas publicaciones alrededor del mundo ya han sacado sus listados de las mejores fotos de 2015, entre ellos National Geographic, que lo hace anualmente. Nosotros quisimos aterrizarlo a Colombia. Estas son las mejores fotos de este 2015. El diario El Tiempo anualmente publica el libro con las fotografías más importantes del año. Esta es una pequeña selección de ellas. En el deporte, los momentos inolvidables quedaron inmortalizados. Katherine Ibargüen en el Campeonato de Pekín, la celebración que tiene después de ganar su medalla de oro con nuestra bandera y nuestro sombrero volteado, pues fue una de las fotografías que elegimos también para nuestro libro. Nuestra siguiente fotografía es Nairo Quintana en España. Y la particularidad de esta fotografía es que las personas que están al fondo, uno es un guerrillero, uno es un ex paramilitar y son personas que están en el conflicto o que estuvieron en el conflicto y que decidieron hacer el Camino de Santiago de Compostela como un proceso de reconciliación con ellos mismos y con el país. En la política se escribieron importantes capítulos. En temas de política, sin duda alguna, los colombianos despertaron con una imagen histórica. Nuestro presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, apretándose las manos y como testigo el presidente de Cuba. Sin duda alguna, esta es una de las fotografías, si no es la más importante del año, es una de las más, por todo lo que representa, por la paz que viene. Una de las fotografías más dramáticas y que reflejó una crisis en el país con nuestro vecino Venezuela fue el éxodo de cientos de personas que tuvieron que atravesar el río Táchira con sus pertenencias. En el entretenimiento, los drones llegaron para quedarse y para mostrar una perspectiva totalmente distinta de lo que observamos
Esta, en la calle 13 con Caracas, es una muestra de lo que la gente no ve. Todo desde el cielo. Esta fotografía hace parte de una serie ganadora de un premio de la Sociedad Interamericana de Prensa en los Estados Unidos. En entretenimiento tenemos a nuestras dos Miss Universo, Luz Marina Zuluaga y Paulina Vega, y la fotografía toma una gran importancia pues, por el fallecimiento este año de nuestra primera Miss Universo. Y de las capturas inolvidables del año porque tocó la fibra de los colombianos. Una de las imágenes más conmovedoras es la de Jacobo, un perro bombero, y muestra el momento donde le colocan una inyección, la eutanasia, porque venía sufriendo una enfermedad, un cáncer en el hígado. El drama que se ve con sus compañeros despidiéndolo es sin duda alguna una de las imágenes más impactantes para nosotros en el periódico. Los cambios sociales llevan tiempo, sino que lo digamos las mujeres, que tenemos décadas reivindicando nuestros derechos, pero también reformulando nuestros deberes. Este 2015, el poder femenino dio la lucha con importantes protagonistas. Aunque un gran porcentaje de cargos influyentes aún permanecen en manos de los hombres, en el 2015 la balanza comenzó a equilibrarse. Una cúspide de un proceso que se ha venido trabajando en el mundo en las últimas décadas y es darle a la mujer el puesto que se merece y mostramos que estamos allí, que llegamos para quedarnos, ¿no? En Colombia actualmente el 38% de los cargos importantes en organizaciones son ocupados por mujeres. Las mujeres nos hemos demostrado el doble que somos capaces, que así como se hace eficiente el uso de los recursos en las casas también se puede hacer a las empresas, entonces ese nivel de competencia también nos hace ser muy eficientes. En la esfera internacional, estas mujeres han contribuido al empoderamiento del género. Jennifer Lawrence lucha por la equidad salarial en Hollywood. Emma Watson fue nombrada embajadora de la buena voluntad de la ONU. Malala se convirtió en la persona más joven en recibir el Nobel de la Paz. Y un año más, Angela Merkel es el personaje más poderoso del mundo. En aras de exaltar el aporte de nuestros indígenas, el amigo de Diana Mina de hoy es el arte precolombino. Máscaras, gestos y retratos es una exposición que rescata toda esa riqueza cultural de algunas civilizaciones de la América precolombina. Esta es la casa del Marqués de San Jorge. Quizás es la casa más antigua de Bogotá, es una joya arquitectónica del siglo XVII. La casa alberga la colección más grande de cerámica precolombina, son 15.000 piezas de cerámica precolombina de todas las culturas de nuestros pueblos aborígenes. En esta muestra artística podemos ver piezas de la cultura quimbaya, reconocida por su perfección técnica y por la belleza de sus diseños. Las piezas quimbaya son más abstractas, más minimalistas quizás. En pocos gestos formales puedes llegar a ver una expresión distinta de una pieza a otra. La cultura tumaco es mucho más realista. Puedes ver en pocos momentos, pocos segundos, puedes identificar que una pieza es de una persona mayor por las arrugas, por la expresión. En Calima, también en pocas líneas, pero un poco más expresivo, puedes ver sonrisas o gestos que nosotros podemos entender. Conocer un poco más sobre nuestra cultura y esencia colombiana puede ser un plan para esta temporada de fin de año. No olviden que entre ustedes y yo no habrá distancia. Buenas noches. Hoy me despido desde el Parque Nacional en el centro de Bogotá, deseándoles una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La Comisión de Reforma Tributaria entregó sus conclusiones. 2. Se propone aumentar el IVA mucho más allá de lo que la gente cree. 3. Los propósitos generales de la Comisión Tributaria. Y tengo ñapa, una acción absolutamente ejemplar de los cafeteros de nuestra nación. 1, 2, 3 y mi ñapa cafetera después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Comienzan a trascender las propuestas que entregó al gobierno la Comisión de Reforma Tributaria Estructural. El pasado 24 de diciembre, la comisión entregó sus recomendaciones al ministro de Hacienda. Estuvo integrada por Miguel Urrutia, exgerente del Banco de la República, Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá, Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, Julio Roberto Pisa, exdirector de la DIAN, Soraya Montoya, exsecretaria de Gobierno de Bogotá, Guillermo Perry, exministro de Hacienda,
Rosario Córdoba, presidente del Consejo de Competitividad, Alfredo Lewin, exdecano de Derecho de los Andes, y Oscar Darío Morales, expresidente de Deloitte. Los 9 sabios estuvieron trabajando día y noche desde marzo. Tenían 10 meses de plazo que vencían el 25 de diciembre. Entregaron su trabajo un día antes. La propuesta no obliga al gobierno, pero parece obvio que el presidente Santos y el ministro Cárdenas de Hacienda la acogerán en todas sus partes. Al fin y al cabo, no se integra una comisión de semejante estatura para decir que no se aceptan sus recomendaciones. Aquí van sus principales propuestas. Adriana. 2. Aumento de 3 puntos en el IVA es una de las propuestas básicas de la Comisión de Reforma Tributaria. Le plantean al gobierno subir la tasa general del IVA de 16 a 19%. Las versiones que han circulado en el sentido de que algunos de los productos incluidos en la canasta familiar serían excluidos e irían a ser parte de los artículos generales de consumo que se gravan con IVA fueron desmentidos por miembros de la comisión. La canasta familiar no será reformada ni tocada por la comisión. 3. ¿Cuáles son los propósitos generales de la reforma estructural tributaria que le fue propuesta al gobierno? Estos. 1. Equidad. Que la carga gravable no afecte a un solo sector de la población o más a unos que a otros. 2. Ampliar la base tributaria. Hoy en Colombia solo tributan renta 1,5 millones de colombianos. 3. El impuesto de renta a las empresas será rebajado. 4. Será eliminada la doble tributación. 5. El impuesto al patrimonio se marchitará hasta su desaparición. 6. Se favorecerá tributariamente la nueva inversión en industrias. 7. Se abrirá un riguroso control a las sociedades. 8. Se reducirá el número de fundaciones y solo subsistirán las que demuestren transparencia. Lo que parece decidido es que esta reforma solo será presentada al Congreso en sus sesiones ordinarias de julio. Y tengo ñapa. Definitivamente la calidad y suavidad de nuestro café es un tesoro que valoran mucho los productores del grano en las diferentes regiones de nuestro país. Hace 3 meses que el Comité Nacional de Cafeteros, en una decisión sin precedentes, autorizó la exportación de la llamada pasilla o café de menor calidad. La medida se adoptó para beneficiar a los cultivadores afectados por el daño causado por el fenómeno del Niño. Y aunque se autorizó el libre envío de hasta 60 kilogramos de café pasilla a través de los servicios de paquetes o courier, hasta hoy nadie, absolutamente nadie, ha exportado un solo grano de café pasilla. ¡Qué bien habla ese comportamiento de nuestros cafeteros! Si los señores aprendieran a protegernos y a cuidarnos así. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo y su denuncia sobre el peligro de usar globos de mecha, ¿usted los usará para las fiestas de fin de año? Sí, 5%. No, 95%. Y hay noticia del cierre. Esta noche las autoridades colombianas capturaron en Cartagena al empresario panameño Mayer Mizrachi, quien tenía una circular de la Interpol y quien es requerido por el delito de fraude a la administración pública y es investigado por el escándalo de corrupción en el vecino país que involucra al expresidente Ricardo Martinelli. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.